Durante el 16 de marzo y el 13 de abril del año pasado, la música mexicana dio un campanazo histórico. Un joven nacido en Jalisco destronó a los grandes de la música internacional en Spotify, como Miley Cyrus y Bad Bunny, y se coló a lo más escuchado en el mundo. Para sus seguidores fue motivo de un gran orgullo, pero sus detractores no dejaron de lamentar su repentina fama. La razón, encantar al mundo con letras que elogiaban al crimen organizado. Peso Pluma, el nuevo rockstar, entonaban narcocorridos que alababan a los chapitos y que se coreaban desde América hasta Asia. De inmediato, su éxito se volvió motivo de debate en todo el país. Las voces más conservadoras pretendían endurecer la fallida política de prohibición empezada en 1987 en Sinaloa contra los narcocorridos, mientras que los más progresistas exigían escuchar detenidamente para entender, sin juzgar, a una generación que nació en la guerra contra el narco. Nación Criminal con Oscar Banderas. Después de todo, Peso Pluma iba en cuarto de primaria cuando inició la militarización de la seguridad pública. ¿De qué otra cosa iba a hablar si no era el país que veía desde su ventana? La discusión sobre los narcocorridos dejó de lado otras expresiones musicales que vale la pena conocer para entender el fenómeno de la generación de los jóvenes hijos de la guerra. Géneros que muchos no saben que existen, pero que en redes sociales ganan millones de seguidores cada mes y que monetizan con la violencia. Por ejemplo, el narcorrap. En 2009 una canción comenzó a sonar con fuerza en Tamaulipas, pero fuera de los circuitos de la radio comercial. Sus autores, Cano y Blunt, le llamaron Reynosa Maldosa y eran rimas elogiosas para el Cártel del Golfo, una pista amateur que compusieron dos amigos que se conocieron en una maquila automotriz y que gustó a los jefes criminales, quienes les pidieron más y más para motivar a los sicarios. En poco tiempo, Cano y Blunt se volvieron famosos y su estilo imitado por cientos. Si los narcocorridos se concentraban en los crímenes del cártel de Sinaloa, el narcorrap había germinado en el noreste para los golfos. Pero como los cárteles no tienen palabra, en 2020 el rapero Blunt fue asesinado en los territorios que controla su cliente. En contraposición existe el rap bélico, es similar en ritmo y tonos al narcorrap, pero tiene una diferencia fundamental. Está destinado a enaltecer al ejército mexicano, la marina y policías en la batalla contra el crimen organizado. Sus autores suelen ser anónimos y se sospecha que muchos son soldados activos o hijos de militares que cantan con odio sobre halcones y sicarios. Pero como todo extremo es malo, el rap bélico tiene un problema. En el afán de malentonar uniformados, sus loas a veces justifican o aplauden violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales o torturas contra personas detenidas. En Nuevo León ha germinado un género llamado cumbia relajada, un híbrido entre la cumbia colombiana y la cumbia mexicana. Cuentan que un sonidero en la popular colonia Independencia en Monterrey sufrió la descompostura de su caja de ritmos y las cumbias sonaron lento. La cadencia gustó y fue apropiada por los más jóvenes, quienes comenzaron a escribir sobre la violencia, pandillas y drogas en los espacios controlados por el crimen. Más al sur, en el occidente, está la cuna del gangsta rap tapatío. Son raperos autodidactas que han creado un estilo propio a partir de tres grandes influencias: las pandillas fundadas en cárceles en California, Estados Unidos, a mediados del siglo pasado, las maras centroamericanas y los cárteles de las drogas en el Pacífico. Las letras hablan de los homies, la lealtad a muerte por la pandilla y la vida loca. Mr. Josie Locote es uno de sus íconos: bandido, narco, asesino y MC, o maestro de ceremonias de rap tapatío. En 2018 fue asesinado bajo sospechas de apoyar a un contrario del cártel Jalisco Nueva Generación, que fundó su propia escisión, el Cártel Nueva Plaza. Mr. Josie Locote grabó varias canciones con otro rapero, Cristian Omar Palma Gutiérrez, QBA, sentenciado con más miembros del CJNG por torturar, asesinar y disolver en ácido a 3 estudiantes de cine también en el 2018. Y a todo esto existe también el trap delincuencial, el narco reggaetón, la banda tumbada y más. Decenas de géneros que más que condenar, habría que escuchar con atención. Hay una generación que nos habla desde sus anhelos, pero también desde sus miedos más ocultos. La semana pasada justamente hablábamos sobre estos temas. Estábamos hablando pues de lo que influye la cultura, la narcocultura, de que ya no es un asunto solamente de ciertas clases, que ya no es un asunto del que está marginado y entonces lo escuchan. No, esto ya es homogéneo en gran parte de la juventud mexicana. Querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto. Hermano, saludarte. muy bien, Gusto gracias. verte, Buenos hermano. días, igualmente. Pues sí, hablábamos justo, ¿no?, de narcocorridos, porque pues claro, es la expresión que más ha tenido sobre todo empuje gracias a pues, Peso Pluma y otras personas que han estado en las listas más importantes de Spotify y de otras redes sociales de música, pero hay toda una variedad de géneros. El trap delincuencial, el narco reggaetón, híjole, sí, es que hay varios, o sea, Sí, los belicosos, los tumbados, los de hace mucho tiempo, ¿no? El narco rap que abordamos, el rap belicoso, la cumbia tumbada o la cumbia relajada. Me parece muy interesante esta última de la pieza que te presento, el gangsta rap tapatío, ¿no? Que además es un género muy asociado al cártel Jalisco Nueva Generación y a sus decisiones como el cártel Plaza Nueva. Es decir,
pareciera que cada grupo comienza a identificar cuáles son esas movidas musicales dentro de sus propias regiones y se adaptan a ellas. Entonces tienes los narcocorridos, muy identificados, por ejemplo, con la gente de los Chapitos. El narcorrap, claramente identificado con la gente del Cártel del Golfo. Las cumbias relajadas, que obviamente no todas abordan temas criminal, pero mucho de lo que se creó en la INDEPE, en Nuevo León, cuando los Zetas toman Monterrey, está claramente influido por el grupo de los Zetas. Y luego tienes al Cártel Jalisco entrándole al gangsta rap. Pero tienes, por ejemplo, esto también me parece un fenómeno súper interesante, como el Cártel Chamula, que es una escisión del Cártel de Sinaloa que opera en Chiapas, y que está conformado en su mayoría por jóvenes tzotziles, han encontrado en una especie de música tzotzil indígena con toques de rap una forma de hacerle loas al Cártel de Sinaloa y de pelearse con los contras que están disputando las rutas por los migrantes indocumentados. Entonces también hay una narcocultura que crece en grupos indígenas muy vulnerables. Pero lo mismo, y eso tú lo comentabas la semana pasada, si uno va a los antros más fresas de este país o incluso de Estados Unidos, de Europa, te encuentras con que esta música suena. Ha roto por completo las fronteras de las clases sociales. Yo te diría que incluso de las clases educativas. Todo el mundo está hablando de esto porque, claro, nos ha alcanzado una generación que lo único que ha visto y lo único que conoce es el México en guerra. Una generación. Esta palabra, Oscar, las generaciones, es una generación la que estamos viendo hoy que ha crecido y que está creciendo en torno a una hegemonía de violencia. Es una generación a la que le cuesta trabajo entender lo que es la legalidad, por ejemplo.